Una vez fui hija de una familia noble, viviendo estrictamente bajo las reglas y el decoro. Sin embargo, mi hermana mayor afirmaba que las tradiciones feudales me habían envenenado. Predicaba que el matrimonio concertado era vergonzoso y, sin dudarlo, destruyó el matrimonio que mi madre concubina había conseguido con tanto esmero para mí. Mi reputación quedó completamente arruinada, y mi padre me castigó enviándome a un templo para que reflexionara en soledad. Mi hermana entonces se volvió fácilmente y se casó con el príncipe heredero, con quien había estado prometida desde la infancia. Sufrí amargamente en el templo durante años hasta que finalmente encontré el amor verdadero. Pero mi hermana, para entonces emperatriz del reino, decretó la muerte de mi esposo. Dijo que Yuan Lin se atrevió a tomar una concubina. Jamás perdonaré a un hombre tan infiel. Me aferré al ataúd de mi esposo sin dormir y afligida, y de la noche a la mañana mi cabello se volvió blanco. Sin embargo, mi hermana fue elogiada por el emperador por su magnanimidad, considerada un modelo para todas las mujeres. Temblando de rabia, pronto di mi último suspiro. Cuando volví a abrir los ojos, había regresado al año de mi ceremonia de mayoría de edad. Segunda señorita la mayor, ha descubierto una vista maravillosa en el jardín trasero y te invita a admirarla. Una voz familiar resonó en mi oído. Sorprendida, levanté la vista. Era Yu Xiang, la doncella personal de mi hermana Yuyue. Pero ahora vestía una sencilla túnica verde de seda, permaneciendo respetuosamente a mi lado. Aún no era la dominante mayordomo del astuto palacio en la que se convertiría más tarde. De inmediato comprendí que había renacido. La música de cítaras y flautas flotaba en el aire. Mi madrastra se sentaba en el asiento principal con la dama del duque, mientras mi madre concubina sonreía junto a otra elegante mujer. Era el día de mi ceremonia de mayoría de edad. En mi vida pasada, mi madre concubina me rogó que me emparejara con Bu Yixiao, el segundo hijo de la casa del general. La señora Jian aprovechó mi ceremonia para traer a Bu Yixiao a conocerme. Pensé que era el comienzo de una vida bendecida. Pero ese mismo día, Li Yuyue y Bu Yixiao tuvieron una cita ilícita en el jardín trasero. Bu Yixiao rompió el compromiso y mi reputación en la capital quedó completamente destruida. Mi padre, avergonzado, me abandonó a un templo remoto en las afueras de la ciudad. En el segundo año mi madre concubina, llena de culpa, falleció con tristeza. Ni siquiera me permitieron verla por última vez. De no ser por Yuan Lin, un editor recién nombrado en la Academia Anlin, quien me admiraba y me tomó por esposa, habría sido encarcelada en ese templo carnívoro de por vida. Pero para entonces el príncipe heredero ya había ascendido al trono y Li Yuyue se convirtió en emperatriz. Aunque la odiaba, aguanté en silencio, pues nuestras posiciones eran completamente distintas. Solo quería retirarme, pero ella nunca dejó de presionarme. Ella ignoró mis súplicas y con el pretexto de que Yuan Lin había tomado una concubina, ordenó su muerte. Yo yacía postrado, llorando en silencio. Yo traje a la concubina de Yuan Lin. Tras años en el templo mi cuerpo estaba frágil. No soportaba que mi esposo muriera sin hijos, así que discretamente conseguí que otra mujer lo sirviera. Si había que culpar a alguien, que fuera yo. Lloré hasta que la sangre me brotó del corazón, pero Li Yuyue solo jugueteó con las uñas y dijo con indiferencia: hermana, degradarte por un hombre infiel avergüenza a toda la familia Li. Eres mi hermana menor, no te pediré cuentas. Pero Yuan Lin debe morir. Mis uñas se clavaron en las baldosas de piedra, la sangre me corría por los dedos, pero no sentía dolor, solo un odio desmesurado. Dijo que el matrimonio concertado era vergonzoso y me dijo que rechazara a Bu Yixiao. Cuando me negué, ella misma lo sedujo obligándolo a romper nuestro compromiso y a arruinar mi nombre. En ese templo cruel, a nadie le importaba si vivía o moría. Apenas me aferraba a la vida hasta que conocí a Yuan Lin, quien me apreciaba. Sin embargo, ella también lo destruyó. Mientras miraba a Li Yuyue con odio, Yu Xiang se abalanzó sobre mí y me abofeteó, haciéndome rodar por las escaleras. En ese instante de mares y nubes, finalmente comprendí que Li Yuyue y yo éramos enemigos predestinados, unidos en un destino donde solo uno podía vivir. Morí una vez con odio en el corazón, pero el cielo me concedió el renacimiento. Esta vez nunca más seré pisoteado. Cuando Yu Xiang me instó con impaciencia, oculté una fría sonrisa en mis ojos. Li Yuyue siempre había despreciado la jerarquía y predicado la igualdad.
Incluso sus doncellas olvidaron su lugar. No me rebajaría a discutir con una sirvienta, ¿para qué malgastar palabras con alguien que pronto moriría? En cambio me puse de pie, hice una reverencia elegante y dije, hoy es mi ceremonia de mayoría de edad. Agradezco sinceramente a todas las damas por su asistencia. Acabo de enterarme de que mi hermana descubrió una maravilla en el jardín trasero. ¿Me atrevo a invitarlas a admirarla conmigo? Una de las damas nobles, aburrida del banquete, se levantó de inmediato. El rostro de Yu Xiang palideció e instintivamente me tiró de la manga para detenerme. Tal insolencia hizo que la noble frunciera el ceño. ¿Qué casa permite que una criada se acerque a su señora en público? El rostro de mi madrastra se ensombreció. Yu Xiang, guíame enseguida. Yu Xiang bajó la cabeza y se quedó quieta, sin dar un paso. Alcé la voz. ¿Será que lo que acabas de decir es mentira? Me acerqué con un tono gélido. Una sirvienta que engaña a su señora, ¿sabes qué destino le espera? En la dinastía Zhou, quienes traicionaban a sus amos eran apaleados hasta la muerte. Yu Xiang ya no se atrevió a demorarse. Con pasos temblorosos, comenzó a guiarnos hacia el jardín trasero. Aún así seguía siendo astuta y se equivocó deliberadamente. Le hice una señal a mi criada, Edai, y cuando nadie la veía, Edai la hizo tropezar. Ya distraída, Yu Xiang se tambaleó hacia el río. Con calma le ordené a Edai que trajera a una criada que supiera nadar para rescatarla, mientras yo, tranquilamente, guiaba a todos los demás hacia el mismo lugar donde, en mi vida pasada, había descubierto la vergüenza de Li Yuyue y Bu Yixiao. El bosque era exuberante y verde. Antes de que los viéramos, se escuchó la voz clara de una niña. Joven maestro Buyi, entre mi segunda hermana y yo, ¿quién es más hermosa? La agraciada voz de un joven siguió. Claro que es la mayor Mississippi. Tu hermana menor ni siquiera es digna de llevar tus zapatos. Entonces se oyó el crujido de la ropa y unas respiraciones pesadas llenando el pequeño espacio. Un destello de pánico cruzó el rostro de mi madrastra. Rápidamente dio un paso adelante para bloquear a las nobles, que ya intercambiaban miradas de desconcierto. Esto se debe únicamente a la falta de disciplina en nuestra casa. Algunos sirvientes se atrevieron a cometer actos vergonzosos a plena luz del día. Señoras, por favor, deténganse, no se ensucien los ojos. Pero una señora directa habló. No suena como una criada y un sirviente. Suena como la hija de alguna casa. La sonrisa de la señora Zhang se desvaneció. Debió de reconocer que quien hablaba no era otro que su hijo. Sin embargo, solo pudo seguir el ejemplo de mi madrastra, fingiendo que era trivial. Señora Wu, no interfiramos con la esposa del canciller en sus asuntos domésticos. Déjenlo pasar. Aproveché el momento, me escabullí entre los arbustos y allí estaban. Li Yuyue se acurrucó en los brazos de Bu Yixiao, con los labios hinchados y rojos, y la mano de él alrededor de su esbelta cintura. Me miró con desprecio. Jadeé suavemente y retrocedí 2 pasos. Los ojos de Li Yuyue brillaron de satisfacción. Hermana, te lo dije. Los matrimonios feudales no son fiables. Mira, solo un movimiento de mi dedo y, desdichada, cállate. La voz furiosa de mi madrastra la interrumpió. Mientras me secaba las lágrimas, miré hacia atrás disimuladamente. Se había reunido una multitud de nobles invitados. En ese instante supe que Li Yuyue estaba acabado. Quizás ella también se dio cuenta, con un grito se desmayó. El patio se convirtió en un caos. Mi madrastra se aferró al brazo de la señora Lu, casi desplomándose. Ella también quiso desmayarse, pero no pudo, tenía que afrontar este desastre. La dama del duque, pálida como la muerte, la señaló con un dedo tembloroso. Has avergonzado al mismísimo príncipe heredero. La dama del duque no era otra que la hermana menor de la emperatriz, la tía materna del príncipe. Mi madrastra se disculpó efusivamente, pero sabía que la alianza matrimonial estaba destruida. La señora Jian, humillada hasta la médula, se llevó a Bu Yixiao a rastras tras balbucear disculpas. Los demás invitados, tras presenciar un escándalo espléndido, se dispersaron satisfechos. La mirada de mi madrastra se oscureció al mirarme fijamente. Me sequé los ojos con un pañuelo, derramando lágrimas sin parar.
Cuando mi padre regresó de la corte, Li Yuyue estaba armando un escándalo, amenazando con ahorcarse. Mi madrastra y sus doncellas se dedicaron a disuadirla, mientras yo me quedaba a un lado con mi madre concubina, cuya expresión rebosaba de desprecio. El matrimonio que ella había implorado para mí fue arruinado por Li Yuyue. Aún no había atado la cuerda, pero Li Yuyue se apresuró a actuar primero. Mi padre entró, agarró la cuerda de seda blanca de 1 metro y se la arrojó a la cara. Bien. Si lo dijiste, hazlo. Si no mueres hoy, te estrangularé yo mismo. Li Yuyue se quedó paralizada y lloró aún más fuerte. Papá caminaba furioso. Actos tan desvergonzados como este y aún tienes cara de llorar. Has deshonrado a toda la familia Li. Mi madrastra le dio unas palmaditas en la espalda mientras me lanzaba miradas venenosas. Maestro, no se le puede achacar toda la culpa a Yuyue. Si Ruodin no los hubiera encontrado, nada de esto se habría divulgado. Los ojos hinchados de Li Yuyue se llenaron de lágrimas al mirarme. Hermana, ¿qué mal te he hecho para que me arruines tanto? Fue ella quien sedujo a Bu Yixiao, y ahora me echa toda la culpa. Aferrándose a su túnica, se ahogó en un agravio. Sé que estás celoso porque me voy a casar con el príncipe heredero. Pero convertirme en princesa heredera es para la gloria de nuestra familia, para el honor de la casa Li. Ahora sí que era perfecto. Había perdido la oportunidad de casarme con el príncipe heredero, y la casa del canciller ya no podía avanzar. Hermana, ¿estás satisfecha ahora? Sus sollozos la siguieron, cada palabra una hoja de acusación. La expresión de mi padre se ensombrecía con cada acusación de Li Yuyue, y su mirada hacia mí se volvía cada vez más fría. Siempre supe que era parcial, pero incluso ante una verdad tan flagrante me echó la culpa. ¡Qué ruina! Me has decepcionado de verdad. ¿No lo entiendes? Si una hermana prospera, ambas prosperan, si una cae en desgracia, ambas quedan avergonzadas. Con la reputación de tu hermana mayor arruinada, ¿qué beneficio has obtenido? Sus palabras me hirieron profundamente. Recordé mi vida pasada, cuando mi propia reputación quedó destruida. Mi padre no solo no me ofreció ningún consuelo, sino que incluso ocultó la verdad por el matrimonio de Li Yuyue, dejándome como el hazmerreír de toda la capital. Mi querida madre concubina, atormentada por la culpa por el matrimonio que había implorado para mí, murió al cabo de 1 año. Y ahora mi padre se atrevía a preguntarme qué beneficio había obtenido. Todo lo que siempre había deseado era vivir bien, y que mi madre también viviera bien. Se me escapó una risa fría mientras hablaba lentamente. Dices que envidio a mi hermana por casarse con el príncipe heredero. Entonces, ¿por qué siento que fue ella quien me envidió cuando estaba comprometida con la familia Boye? Desde el momento en que mi madre consiguió ese matrimonio, me instó día y noche a romperlo. Por el bien de la reputación familiar, me negué, y por eso montó esa vergonzosa escena delante de todos. Dime, ¿quién despreció realmente el honor de la familia Li? Nunca me había defendido. Hoy, hablando todos a la vez, observé con satisfacción las expresiones de asombro de mi padre y mi madrastra. Mi padre me señaló sin palabras. Al final se aprovechó de mi insolencia hacia los mayores, declarándome rebelde e indisciplinado, y me castigó arrodillándome en el salón ancestral. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas, pero no se atrevió a decir palabra. El suelo de piedra del salón ancestral era tan duro que se me clavaba en las rodillas como cuchillos. Cada vez que me movía un poco, el dolor me llegaba hasta los huesos. Me trajo comida a escondidas. Señorita, mi madre dice que no tiene por qué arrodillarse con tanta vehemencia. Claramente fue culpa de la señorita mayor, aunque solo estuvo confinada en casa. ¿Lo cree? ¿De verdad la castigaron tan levemente? Negué con la cabeza levemente. Li Zaocheng adoraba a Li Yuyue, pero sobre todo apreciaba su rango y posición. Si ella hubiera cometido semejante desgracia, no se atrevería a castigarla severamente. Susurró mientras ella dejaba la comida. Dicen que Yu Xiang fue golpeada hasta la muerte. La señorita mayor es realmente despiadada, su criada, que le sirvió fielmente durante años, murió sin decir ni una palabra. Pero claro, Li Yuyue apenas podía protegerse ahora, ¿cómo iba a pensar en Yu Xiang? Además el escándalo estaba relacionado con Yu Xiang.
Probablemente odiaba a la criada con los dientes apretados. Entre mis dudas, la verdad llegó a través de rumores en la capital. Ese día, cuando mi padre regresó de la corte, la anciana matriarca de la familia Bulli ya estaba esperando afuera de la puerta de la ciudad. Con manos temblorosas, sacó la carta de compromiso y se arrodilló a suplicar, con la esperanza de casar a Li Yuyue con su familia. Incluso le prometió a su padre que Bulli Xiao recibiría un puesto oficial con el tiempo y que Li Yuyue no sufriría injusticias. La anciana matriarca había vivido 3 reinados y su reputación era muy respetada en Dezhou. Y ahora, con el nombre de Li Yuyue arruinado, si no se casaba con un miembro de la familia Bulli, solo podría desvanecerse a la luz de un antiguo templo. Finalmente Li Zhaocheng accedió. Pero, de princesa heredera a esposa de Bulli Xiao, un hombre sin cargo, ¿lo aceptaría mi orgullosa hermana mayor? Comenzaron los preparativos para su matrimonio. Al mismo tiempo, todos los sirvientes de la mansión del canciller fueron silenciados bajo estricta orden. Ya no se rumoreaba sobre aquel escandaloso día. En cambio, la historia cambió, la señorita mayor siempre había estado destinada a Bulli Xiao, y el compromiso con el príncipe heredero solo había sido un rumor. No me costó pensarlo 2 veces para ver la verdad. Li Yuyue tenía fortuna. Cualquier otra joven que cometiera un acto tan vergonzoso moriría o quedaría irreconocible. Pero ella tenía su nobleza, y sus padres la cubrían. Una vez que terminé mi castigo, Li Yuyue me llamó de inmediato. En el pabellón Sui Wei, se apoyó tranquilamente en la barandilla, con su exquisito rostro intacto por la fatiga. «Hermanita, ¿ya terminaste tu castigo?» Se cubrió los labios con un pañuelo de seda, riendo sin poder contenerse. «A ver si lo adivino, ¿estás decepcionada ahora? ¿Crees que si arrastras a todos para exponerme, moriré sin un lugar donde enterrarme?» Li Yuyue se puso de pie, observándome desde la distancia, con los ojos llenos de desdén. «No sueñes. Nunca fuiste digno de ser comparado conmigo. Aunque me equivoque, mi padre me protegerá. El matrimonio que anhelabas, solo necesito doblar un dedo para conseguirlo». Cerré los ojos, casi riéndome de lo absurdo. De jóvenes, la frase favorita de Li Yuyue era, «todos somos iguales». Fue precisamente esta peculiaridad suya lo que llamó la atención del joven príncipe heredero. Incluso yo alguna vez pensé que mi hermana mayor era única. Pero después de vivir una segunda vida, finalmente comprendí que Li Yuyue nunca creyó en la igualdad. Solo usó esas palabras para hacerse la única. «Hermana, si yo fuera tú, no me sentiría tan triunfante. Conspiraste con todas tus fuerzas solo para caer de princesa heredera a esposa de Bulli Xiao. Y ahora vienes aquí, diciéndome palabras vacías, con la intención de herirme». Incapaz de provocar mi ira, Li Yuyue casi escupe sangre. Sin embargo, recuperó la compostura rápidamente. «Li Ruodin, por muy tranquila que hables, al final has perdido. Lo que anhelabas es lo que descarto como si fuera mala hierba. Espera y verás». Pronto comprendí el significado de sus palabras, había huido. Tanto la casa del canciller como la familia Bulli se apresuraron a apresurar la boda para acallar los rumores. Nadie esperaba que cuando la familia Bulli fuera a buscar a la novia, la propiedad del canciller no pudiera traerla. El hermano mayor de Bulli Xiao, Bulli Min, permanecía sentado con el rostro sombrío en el salón, mientras que Bulli Xiao, vestido con un traje de boda rojo, permanecía de pie junto a él, con una expresión igualmente sombría. Con una hija deshonrosa, los Bulli debemos soportarlo. Pero ahora que la boda se ha hecho pública, y tú deseas retirarte. Sus palabras no mostraron cortesía. Incluso su padre, por lo general tan autocontrolado, perdió los estribos. Arrojó una taza de té a un lado, pateó a la criada hasta que escupió sangre y gruñó sin mirarla. «Todo porque la malcriaste. Mira lo que has criado». La madrastra inclinó la cabeza. «Sí. Me da vergüenza ajena». Tras el arrebato de mi padre, Bulli Min no dijo nada más. Pero el asunto exigía una solución. Los invitados esperaban afuera, y los músicos de la boda ya estaban tocando. Había que dar una explicación. Así se difundió la noticia: Li Yuyue había enfermado gravemente y fallecido. Algunos se lamentaban, otros dudaban. Qué extraño, nunca supimos que la señorita mayor estuviera enferma. ¿Por qué de repente ahora?
Quizás querían romper lazos con la familia Bulli. Después de todo, en el día de su banquete de mayoría de edad, Li Yuyue juega sus cartas con sutileza. Esta vez, los rumores se extendieron con más fuerza que antes. Padre y madrastra sufrieron una fuerte presión por los chismes mientras la buscaban en secreto. El cielo no siempre protege a los favorecidos. Por fin la atraparon en el burdel más lujoso de la capital. Arrastrada hasta arrodillarse en el salón ancestral, la expresión de Li Yuyue era perturbada. «Déjame ir. Quiero volver a la casa Inyue». Sonó una bofetada. Ella cayó agarrándose la mejilla con la mirada fija en shock. Padre bajó la mano con la mirada gélida. «Hija arruinada, ¿solo te detendrás cuando toda la familia sea destruida?» Ni siquiera su madrastra, que siempre la quiso, la defendió esta vez. «Yuyue, es cierto, te malcrié hasta este punto». Los ojos de Li Yuyue se pusieron furiosos y luego se inclinó ante ambos. «Padre, madre, fue mi culpa. Fui imprudente. De ahora en adelante te obedeceré, por favor, no te enfades». Desde pequeña, solía causar problemas. Cada vez, unas pocas palabras de arrepentimiento bastaban para ablandar el corazón de su padre y su madrastra. Tras su compromiso con el príncipe heredero, esta indulgencia no hizo más que aumentar. Incluso ahora, creía que una reverencia y una disculpa entre lágrimas la absolverían. Finalmente su padre habló lentamente. «Si sabes que te equivocas, quédate en un templo como antes». Li Yuyue se quedó paralizada. Añadió la madrastra. «Cuando pasen 2 años y los rumores se desvanezcan, te encontraré una pareja adecuada. Pero no puedes quedarte en la capital». Sus ojos se abrieron de par en par, horrorizados. «Madre, ¿pretendes enviarme a un templo desolado? ¿Estás loca? Soy de tu misma sangre». «Insolente». Padre golpeó el reposabrazos. «Antes tus extrañas palabras eran encantadoras. Pero ahora estás realmente furioso». «Basta. Había pensado dejarte en casa unos días para consolar a tu madre. Pero es evidente que eres la calamidad. Si te quedas, la familia no tendrá paz. Sirvientes, preparen los caballos». Los sirvientes vinieron a apresarla. Ella se revolvía, chillando. «No me toques. Soy la mayor de las señoritas. Si te atreves a tocarme, te mataré». Pero sus palabras ya no asustaban a nadie. La sacaron a rastras del salón ancestral. En medio del alboroto, la oí murmurar casi desquiciada. «No. No me pueden enviar lejos. Debo ir a la casa Qingwei. Debo ver al príncipe heredero». Cuanto más hablaba, más violentamente forcejeaba, con el rostro desfigurado por el terror. Como para robarle el coraje, murmuraba con creciente fervor. «Está bien, Li Yuyue, solo fallaste un movimiento. Eres la heroína de este mundo. Esta derrota es solo temporal. Tendrás éxito. Debes tener éxito». «Heroína. ¿Qué quiso decir con eso?». Reflexioné toda la noche y solo pude concluir que la supuesta heroína debía ser una mujer extraordinariamente importante. La heroína de este mundo. ¿Será que Li Yuyue aspira a ser emperatriz? En realidad, estaba destinada a serlo. En mi vida pasada, aunque sedujo a Bu Yixiao, el escándalo nunca salió a la luz. Protegida por su padre y su madrastra, se casó con el príncipe heredero sin problemas. Cuando él ascendió al trono, se convirtió en emperatriz de nombre y de verdad. Pero esta vida, mi renacimiento, trastocó el curso del destino. Su matrimonio con el príncipe heredero se hizo añicos, y con él, su sueño de alcanzar el trono. Ante este pensamiento, me invadió la inquietud. Cuando Li Yuyue se autodenominaba heroína, ¿acaso, de alguna forma misteriosa, presentía algo? Para protegerme del peligro, envié gente a vigilar el antiguo templo. Si Li Yuyue hacía el más mínimo movimiento, debían informarme de inmediato. Esta vez evité las viejas trampas. Mi madre estaba sana y salva, y yo me sentía mucho más tranquilo. Solo que si no fuera por mi madre, que me animaba cada pocos días a conocer a algún joven con talento, habría sido aún mejor. «Madre, después de todo lo que ha pasado en casa, mi matrimonio no es urgente». Me dio un ligero golpe en la frente.
Precisamente porque tienes una hermana mayor loca, debo resolver tu matrimonio rápidamente. ¿Quién sabe cuándo volverá para causar más estragos? Tu padre tenía razón en una cosa, cuando una hermana cae en desgracia, la otra también queda manchada. Como su reputación está arruinada, la tuya también se ve afectada. Mientras ella siga encerrada y no pueda causar revuelo, debo encontrarte una buena pareja. Solo pude presionarme la frente con la palma de la mano, impotente. Desde que enviaron lejos a Li Yuyue, mi madrastra me había mirado con desagrado. Sabía que me odiaba por mi atrevimiento ese día. Por mi matrimonio, ella jamás movería una mano para ayudarme. Pero el hombre con el que realmente deseaba casarme aún no había llegado a la capital. Madre, la verdad es que el puesto de editora en la Academia Anlin no está nada mal. Creo que un hombre de letras sería mejor. Me miró con recelo. Academia Anlin, un editor. ¿De qué familia es este hijo? Agité la mano, insinuando que yo mismo no lo sabía, solo que eso le daba un motivo para seguir adelante. El cielo estaba despejado, la brisa suave. Con él a mi lado, fui al templo Rucheng a ofrecer incienso. La casa estaba sumida en el caos, e incluso mi padre consideró prudente protegerse de la desgracia, así que me permitió salir. Al vislumbrar la borrosa silueta del templo, no pude evitar suspirar. En mi vida pasada, mi padre me encerró aquí, sin siquiera una criada que me atendiera. Al principio, el abad me trató con educación. Pero cuando se dieron cuenta de que era una hija abandonada por su familia, sus rostros cambiaron. Aunque la hacienda enviaba fondos para mi manutención, me redujeron las raciones, me hicieron pasar hambre y se burlaron de que si quería comer, debía trabajar. No solo cumplía con mi parte, sino que servía a las monjas de mayor rango, limpiando sus habitaciones, lavando sus hábitos, y golpeando o regañando por la más mínima falta. Nunca llena, nunca abrigada. En el crudo 12º mes del invierno, se apoderaban incluso de la ropa que podía proteger del frío. No quedaba ni un solo brasero en mi habitación. Aún así, tenía que romper hielo en el arroyo de la montaña para lavarles la ropa, o me privaban por completo de comida. En 2 años mi cuerpo estaba destrozado. Había rezado sin cesar, esperando que mi familia recordara que yo, hija de una concubina, aún existía y viniera a buscarme a casa. Sin embargo, cada día me despertaba con desesperación. Si Yuan Ling no me hubiera elegido, habría muerto sin nombre en este lugar maldito. Amitabha. ¿Ha venido la benefactora a ofrecer incienso? Una cálida voz femenina interrumpió mis pensamientos. La abadesa Jingen juntó las palmas de las manos, con el rostro sereno y piadoso. Sin embargo, tras esa máscara bondadosa se escondía un corazón venenoso. La mayoría de estas monjas habían fracasado en la vida mundana y habían buscado refugio a la sombra de Buda. Su pasado era lamentable. Pero lejos de purificar sus almas, el templo solo agudizó su malicia, haciéndolos más crueles que antes. Verdaderamente detestables. Hice un gesto para que muriera y le presentara la bandeja de joyas. La abadesa Jingen no miró a un lado, pero capté un destello de codicia en sus ojos. Un grupo de personas subía las escaleras. Me volví hacia la abadesa con indiferencia. Oí que hace 2 días cierta joven vino aquí a recuperarse. La abadesa Jingen se detuvo a medio paso, con una mueca en la comisura de la boca. La benefactora tiene razón. Sonreí levemente. Seguramente Li Yue no se había comportado con discreción en este templo, debía de haber atormentado a estas monjas sin cesar. Aún así, le recordé amablemente que vigilara bien. Si la invitada desaparecía, no podría responder por ello. Este recordatorio no fue por compasión. La imagen de la expresión enloquecida pero obstinada de Li Yue ese día aún permanecía vívida en mi mente. No podía quitarme la sensación de que ella tenía otra carta sin jugar. El humo del incienso se espesó en la sala del Buda mientras rezaba pidiendo la bendición del cielo. La campana del templo lo anunció. No tenía intención de cenar allí, así que le pedí que preparara el carruaje, mientras yo me quedaba en el patio admirando la vista primaveral. ¿Quién iba a esperar encontrarse con un invitado indeseable en la puerta? Segunda señorita, ¿se encuentra bien últimamente? La voz era fría y venenosa. Me giré y vi a Buisao con una túnica gris ceniza.
Instintivamente retrocedí 2 pasos. Parecía agotado y demacrado, pero en cuanto retrocedí, se abalanzó sobre mí y me agarró la muñeca. El corazón me dio un vuelco, aunque me esforcé por mantener la voz firme. «Joven maestro Bui, ¿estás loco?» Era fuerte tras años de entrenamiento marcial. Por mucho que me resistiera, no podía liberarme. Bajando la voz, sí sé. Bui Sao, por comportarte tan descaradamente con una hija de la casa del canciller a plena luz del día, ¿sabes las consecuencias? Una risa amarga escapó de sus labios. ¿Consecuencias? ¿Crees que aún temo a esas cosas? Si no fuera por la traición de tu casa, no soportaría tal infamia. Mejor que te profane. Una vez que el arroz esté cocido, la familia Li no tendrá más remedio que aceptarme. El odio le hervía en el pecho. Como segundo hijo legítimo, siempre había sido eclipsado por su hermano mayor, Bui Min, elogiado, admirado y recordado. Siempre fue solo el hermano menor. Incluso en el matrimonio a su madre le importó poco, y solo le asignó como esposa a la hija de una concubina. ¿Cómo podría aceptarlo? Era el hijo legítimo. Así que cuando se encontró con la radiante mayor de la casa del canciller en el jardín, el deseo lo consumió. Si podía convertirla en su esposa, ¿quién se atrevería a menospreciarlo de nuevo? El pensamiento, una vez encendido, no pudo extinguirse. Había pensado usar la fuerza, pero para su sorpresa, la señorita mayor había mostrado interés. Cuando estalló el escándalo, se puso eufórico. Con su reputación en juego, sin duda Li Youyue tendría que casarse con él. Los días de su breve compromiso habían sido los más orgullosos de su vida. Pero Li Youyue lo había tratado con crueldad. Gravemente enfermo. Nunca lo creyó. Ella lo había convertido en el hazmerreír una vez más. La frialdad de sus padres, las burlas de sus compañeros, las muecas de quienes una vez lo adularon, lo soportó todo. Vinieron casamenteros, pero ninguna dama noble lo tuvo en cuenta. Algunos incluso sugirieron hijas de comerciantes, una humillación insoportable. Por sus amigos, supo que Li Youyue estaba recluida en el templo Ruchang. A menudo rondaba por ahí con la esperanza de confrontarla y preguntarle por qué lo había arruinado. Sin embargo, por muchas veces que apareciera, nunca vio su sombra. Hoy, la fortuna le cambió la vida. En lugar de Li Youyue, encontró a Li Ruoting. Quizás fuera mejor así, después de todo, una vez se la habían prometido. Si la reclamaba ahora, solo estaría restaurando lo que estaba destinado a ser. Sométete en silencio, dijo con desdén, y aún así te concederé el puesto de esposa principal. Resístete y ni siquiera serás concubina. Un calor le inundó el pecho al hablar. Mis dedos se apretaron alrededor de la horquilla dorada escondida en mi manga. Esperé a que se acercara, lista para clavársela en la garganta. Un agudo sonido metálico hendió el aire. Bu Yixiao gritó, el dolor lo obligó a soltarme. Retrocedí varios pasos, me estabilicé y me giré hacia el recién llegado. Un hombre con una sencilla túnica azul estaba allí, con un pequeño arco en la mano. El rostro de Bu Yixiao se retorció de furia. ¿Quién eres tú para meterte en los asuntos de otro? El hombre apretó los puños a modo de saludo con voz clara y fría. Soy Yuan Ling de Qingzhou. Dicho esto, levantó el arco una vez más. Si no te marchas de inmediato, mi espada y mis flechas podrían no tener piedad. Herido, Bu Yixiao solo pudo retirarse furioso. Miré a Yuan Ling con la vista nublada. La última vez que lo vi en mi vida pasada, lo habían golpeado hasta la muerte con el cuerpo empapado en sangre. Al verlo vivo e ileso, no me atreví a acercarme. Cuando Yuan Ling notó mis lágrimas, se puso nervioso. Señorita, ¿está herida? Negué con la cabeza. En realidad, la alegría inundó mi corazón. Me sequé las lágrimas, fingiendo ignorar por qué había venido a la capital. Yuan Ling contempló las lejanas montañas verdes, con un destello de anhelo en sus ojos. Esta vez he venido para los exámenes imperiales, para cumplir las aspiraciones de mi padre. Conocía bien su talento, aunque no me atrevía a hablar abiertamente. En cambio, le di palabras de aliento. Que logres todo lo que deseas y honres a tus antepasados. Al acercarse el inicio del verano, la casa del príncipe heredero celebró un banquete para admirar las flores de loto.
Mi madrastra insistió en que la acompañara. Tú tienes fortuna a diferencia de tu hermana, que está maldita. Ahora que tu padre está enojado, tú, siendo la hermana de Jojo, deberías hablar por ella. La vida en el templo es dura, no la soporta. Se secó los ojos teatralmente con un pañuelo. Bajé la cabeza sin decir nada. ¡Qué crueldad! Me di la vuelta. En esta casa, si el corazón no fuera de piedra, hasta los huesos serían devorados. En el banquete alguien sugirió que las flores eran más hermosas acompañadas por la belleza, y propuso invitar a las jóvenes a bailar. El príncipe heredero rió presumiendo de una concubina recién conquistada, experta en una danza exótica. Me senté junto a mi madrastra, oyéndola murmurar con desdén. ¡Qué descarada! Pero cuando entró la bailarina, no parpadeó. Esa bailarina no era otra que Li Youyoua. Aunque me había preparado, instintivamente apreté la taza de té. Tan solo 2 días antes, mis observadores en el templo Rucheng habían reportado su desaparición. Poco después, corrió el rumor por la capital de que el príncipe heredero había aceptado una nueva concubina. Los murmullos resonaron en el salón de banquetes. Noté que el dolor de cabeza de mi madrastra volvía a intensificarse, con el rostro pálido. Un amigo cercano se acercó preguntando: ¿Cómo está tu hija mayor? La madrastra forzó una sonrisa. Todavía convaleciente. Pero Li Youyoua, imperturbable, actuó con un atuendo extraño y con total concentración. Por un instante nuestras miradas se cruzaron. Sus ojos no me reconocieron, como si yo fuera un extraño. Sin embargo, por mucho que se disfrazara, 2 vidas nos unían, la reconocería incluso si se convirtiera en cenizas. Más tarde en el pasillo oeste le cerré el paso. Hermana, has dejado el templo. ¿Por qué no regresas a casa? Mi madre te echa mucho de menos. Li Youyoua sonrió dulcemente. Debes haberme confundido. No soy Li Youyoua, sino Dong Ying. Li Youyoua o Dong Ying sigue siendo hija de la casa del canciller. Habría discutido, pero su madrastra irrumpió y la interrumpió. Youyoua, ¿cómo pudiste rebajarte a ser una concubina? Eres la hija legítima de la casa del canciller. Si tu padre se entera de esto. Las palabras tocaron una fibra sensible. Li Youyoua se echó la manga, burlándose. La hija legítima de la casa del canciller. Me estoy humillando. ¿Qué saben ustedes, PNJ? Me casaré con el príncipe heredero. Si no me ayudas, lo haré por mi cuenta. ¿Y qué si mi padre lo sabe? ¿Puede infiltrarse en la casa del príncipe heredero? Ten por seguro que jamás admitiré que soy Li Youyoua. No mancharé tu preciado nombre de canciller. No vuelvas a aferrarte a mí. Su figura resuelta desapareció en el salón, dejando a la madrastra llorando desesperada. Pronto enfermó apática durante el día. Mientras tanto, Li Youyoua prosperaba en la residencia del príncipe heredero, como pez en el agua. Le ofreció estratagemas, 5 métodos para controlar inundaciones, remedios para la peste, mapas para campañas militares. Solo entonces me di cuenta de que la famosa brillantez del príncipe heredero en mi vida pasada provenía de la mano de Li Youyoua. La única diferencia antes era que ella se escondía en las sombras. Ahora, ella brillaba en la luz. Por toda la capital, se alababa su genio. Algunos incluso afirmaban que con tanta sabiduría, merecía un rango oficial. La madrastra al oír esto se animó. Corrió al estudio de su padre suplicando: esposo, si Youyoua se convierte en la esposa principal del príncipe heredero, será emperatriz. Nuestra familia también se levantará. La capital alaba su inteligencia. Lo único que le falta es nobleza. Papá suspiró suavemente. ¿No lo sabes? El árbol más alto del bosque es el primero en ser talado. La fama de Youyoua no es una bendición, es una sentencia de muerte. La madrastra se desplomó de rodillas, mientras su padre murmuraba: cuando la astuta liebre muere, el sabueso es sacrificado. El emperador de The Hawks jamás permitirá que nadie codicie su trono. Sus palabras resultaron ser ciertas. Cuando el príncipe heredero propuso reformar el sistema de exámenes, la oposición creció en toda la corte. Los funcionarios lo condenaron por ambición temeraria,
alegando que pretendía sacudir los cimientos del reino. Incluso su facción leal se cayó. Finalmente el censor imperial se levantó y destituyó a Dong Ying, la concubina del príncipe heredero, acusándola de demonio. A menos que la purgaran, de Hawks no resistiría. Ministro tras ministro repitieron la acusación. En ese momento mi madre y yo jugábamos al ajedrez. Me miró con cautela. Ruodin, antes me precipitaba. Ahora que lo pienso, el matrimonio no es un asunto trivial, no se puede decidir con prisas. Entonces, editor de la Academia Anlin, deberías reconsiderarlo. Su edad podría ser la de tu padre. Me quedé paralizada un momento, luego luché por contener la risa. Ese día, presionada demasiado por mi madre, había hablado por reflejo, soltando la verdad. Pero lo había olvidado, en esta vida, Yuan Ling aún no había presentado los exámenes. El puesto de editor en la Academia Anlin aún pertenecía al anciano Lin. Estaba a punto de explicarle cuando llegó el sirviente de mi padre y me llamó al estudio. Dentro, la madrastra estaba arrodillada, con el cabello despeinado, llorando amargamente. Tenía los ojos inyectados en sangre mientras lloraba. La Ogia, ambas son tus hijas. Ruodin vive cómodamente en casa, pero mi hija debe ir al verdugo, ¿qué te parece justo? Te lo ruego, ve al príncipe heredero y aboga por ella. Si se entera de que Yuyu es tu hija mayor y legítima, seguro que la protegerá. Me dio un vuelco el corazón. ¿De verdad estaba Li Yuyue a punto de morir? En mi vida pasada, aunque algunos sospechaban que el príncipe heredero tenía un consejero, Li Yuyue vivió bien, ilesa. ¿La única diferencia ahora? La voz de su padre, severa y rara. Una mujer miope. Yuyue fue consentida por ti hasta que perdió el sentido del cielo y la tierra. Su destino hoy es obra suya. Destruyó su compromiso con el príncipe heredero, y si se hubiera casado obedientemente con Bu Yixiao, nada de esto habría sucedido. En cambio, se degradó presentándose en la casa del príncipe heredero como concubina, incluso instándolo a reformar el sistema de exámenes. ¿Entiende lo que eso significa? Todo funcionario tiene discípulos y clientes. Al cambiar el camino del progreso, les cortó la retirada. ¿Cómo no iban a volverse contra ella? La madrastra escuchaba en silencio, atónita. Era solo una mujer de las cámaras, ciega a las enmarañadas trampas de la corte, con el corazón consumido solo por la seguridad de su hija. Yo a un lado, sentí que la claridad amanecía. Sí, en su vida anterior, el príncipe heredero también reformó el sistema, pero ya era emperador. Incluso entonces se topó con una resistencia incesante. En esta vida, Li Yuyue llegó demasiado alto, demasiado pronto. Ella reivindicó todos sus méritos e impulsó reformas antes de que el príncipe heredero tuviera el poder de protegerla. Mientras reflexionaba en silencio, mi madrastra se abalanzó sobre mí. Sus huesudas manos me aferraron el cuello con la mirada perdida. Todo por ti, todo por ti. Si no fuera por ti, mi Yuyue sería ahora la princesa heredera. ¿Y si te mato? Entonces tendrá a alguien que la acompañe bajo los manantiales amarillos. Me quedé sin aire. Justo cuando me disponía a sacarme la horquilla dorada del pelo, se oyó un golpe sordo. Los ojos de mi madrastra se abrieron de par en par al desplomarse en el suelo. Mi padre permaneció inmóvil, con la piedra de tintero aún en la mano, el rostro inexpresivo. «Padre». Me agarré la garganta magullada, demasiado aturdido para reaccionar. Me entregó un pequeño paquete de papel y luego se dio la espalda. Todos odian a tu hermana. La han condenado a muerte por corte lento. Ve en mi lugar a verla. Las mazmorras estaban oscuras y húmedas. Él me sostuvo en la muerte susurrando. Señorita, está demasiado oscuro aquí. A ver, concubina del príncipe heredero, vámonos rápido. En la última celda una mujer, encadenada, tintineaba, paseándose sin parar. Al oír pasos acercándose, gritó de alegría. Zenji, ¿eres tú? Sabía que vendrías por mí, lo sabía. Dejé la lámpara de aceite de sudí en el suelo y con una leve sonrisa, dije, hermana, soy yo. La mujer frente a mí con el cabello enredado, se quedó paralizada. La luz de sus ojos se apagó al instante. ¿Qué haces aquí? Ríete de mí. Los ojos de Li Yuyue ardían de furia.
Li Ruodin, aunque muera, no te toca presenciar mi caída. Echó la cabeza hacia atrás y rió a carcajadas. Además, no moriré. Soy la heroína de este mundo. ¿Saben siquiera qué es una heroína? Todos ustedes son personajes secundarios, todos ustedes. Saqué el paquete de papel y lo tiré a la celda. Mi padre me pidió que te trajera esto. No soporta que sufras el tormento del corte lento. Había preparado esta medicina especialmente. Li Yuyue la recogió, la observó fijamente unos instantes y la destrozó sin dudarlo. El polvo blanco se esparció como nieve. Maldita sea, maldita sea. Tú y mi padre creen que moriré, ¿verdad? Te digo que Jinji vendrá por mí. Nunca me abandonará. Contuve la respiración y lo aparté unos pasos. Mi hermana siempre había sido audaz, pero enfrentarse incluso al horror de la muerte por desmembramiento con tanta audacia era algo que no había previsto. Bueno, entonces me voy. Me volví sonriendo dulcemente. Una cosa más que quizá mi hermana no sepa. El príncipe heredero partió ayer hacia el sur para inspeccionar al pueblo en nombre de su majestad. Serás ejecutado mañana. Me pregunto si volverá a tiempo para salvarte. Detrás de mí se oyó el golpe sordo de algo cayendo. Luego una voz débil y quebrada. ¿Por qué? ¿Por qué? Soy la heroína de este mundo. Para cumplir mi misión, tuve que arruinar tu matrimonio con Bu Jisao. ¿Pero por qué ha cambiado todo desde ese día? Solo eras un personaje secundario. ¿Por qué no moriste como lo exigía el guión? Li Ruodin, el destinado a morir eras tú, deberías haber sido tú. No pude seguir escuchando. Agarrando la mano del muerto, huí de la mazmorra. Al día siguiente soñé. En el sueño vivía dentro de un libro. Sin embargo, yo era solo uno de los muchos nombres en la página, solo Li Yuyue estaba viva, singular, real. Si me hubiera casado con Bu Jisao, un día se habría rebelado ante mis insistencias, y Li Yuyue habría quedado prisionera. Por eso me tenía en la mira. Incluso se había vuelto tan loca que creía que el hombre que amaba algún día se rebelaría. Así en mi vida pasada, ella juró matar a Yuan Ling. Al despertar, él me secaba el sudor de la frente. Señorita, ¿tuvo una pesadilla? Estaba a punto de responder cuando la voz de Fu Shiyu resonó desde el patio. Señora, el editor de la Academia Anlin ha enviado un mensaje. Busca la mano de la segunda señorita en matrimonio. Un estrépito, el sonido de un rosario rompiéndose. Maldito viejo. A su edad, ¿aún piensa hacerle daño a mi hija? Su voz se fue apagando en la distancia. Solo pude sonreír con impotencia. Entonces de repente me di cuenta. No, hoy se anunciaron los resultados del examen imperial, y se otorgaron nuevos nombramientos. El hombre que vino a proponer no era el anciano Lin. Era Yuan Ling. Madre, espérame. Fin.